Ya llegamos al tercer día de esta tercera semana, de este primer mes donde estamos hablando de Cristo como mi fundamento. Amén. Y es que, mire, eso es de tanta bendición. Tengo como 4 o 5, bueno, no había podido revisar los mensajes de WhatsApp en la semana pasada porque estábamos allá reunidos en Bogotá, pero he venido revisándolo y mensajes del día martes en la noche, ayer miércoles y hoy en la mañana, me dicen, pastor, realmente yo no conocía la seriedad que debemos de tener en no cambiar a Jesucristo por otra cosa o por otra persona. Y me cuentan cosas. Es muy importante, iglesia, que usted nunca vaya a mover a Jesucristo del primer lugar. Hemos escuchado decir ministros que no baje al Señor Jesucristo del trono de su corazón. ¿Eso qué es? Que es que lo que pasa es que usted quitó a Jesucristo del trono de su corazón. ¿De qué están hablando? Y resulta que sencillamente cuando el creyente no tiene el conocimiento adecuado de la Biblia, de la palabra, le parece fácil eh, como mezclar la fe en Cristo con la fe en otra cosa. Y entonces ya no es el fundamento el Señor Jesucristo, sino Jesucristo revuelto puede ser con las prácticas del Antiguo Testamento, puede ser Jesucristo con un hermano, un predicador, un ministro famoso. Y en este error no podemos caer. Amén. Jesucristo es uno solo. Los demás, oiga, los demás lo necesitamos a Él. Claro. Cuando usted ve a María en el capítulo número 1 de Hechos, ahí junto con todos los creyentes, allí esperando la manifestación del Espíritu Santo que ya había sido prometida, como uno más, entonces uno se da cuenta que a nosotros allá afuera nos engañaron y pusieron una María como una diosa, hasta más importante que el Señor Jesucristo, porque lo que presenta la religión tradicional es una María que le da órdenes al Señor Jesús. Es una María de quien depende. Sí, ponen al Señor Jesucristo como a depender de ella. Y no, eso no. Ella dijo, he aquí tu sierva. Eso dijo. Eso dijo María. He aquí tu sierva. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Eso no se nos debe olvidar. Bueno, entonces hemos visto cosas importantes, pero es más importante que usted afiance lo que ya entiende. Déjeme recordarle que hay 3 audios que se llaman El resultado de la obra de Cristo en la cruz. Esto te va a fortalecer en el conocimiento de que Cristo y nadie más es el fundamento del cristiano. Se lo digo de otra manera, Cristo es la esperanza del mundo entero. Sin Cristo el mundo se hunde, sin Cristo la gente se muere y entra allá a hacer fila para el infierno. Sin Cristo es así, dolorosamente. No, pero es que, a ver, pastor, venga, le explico. Me lo han dicho, no en este tiempo, hace muchos años. Venga, le explico, pastor, lo que usted no ha entendido porque usted no fue un buen católico es que nosotros tenemos oportunidad. Claro, porque entonces nosotros vamos al purgatorio, ¿no? Pero de allá con unas misas cantadas, con unos triduos de misa, entonces nos sacan de allá y nos mandan para... Mentira, puro cuento. Eso es una farsa. El Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Entonces vamos a corroborar algunas de estas cosas que, bueno, nos sirven para confirmar lo que ya sabemos. Yo no estoy hablando de algo que alguien ignore, pero sí es bueno afianzarlo. ¿Sabe por qué? Porque de tiempo en tiempo se aparecen personajes o aparecen cosas que llevan la iglesia como a vacilar en su fe. Es que quisiera empezar ya a mostrarle lo que dice la Biblia, pero déjeme recordarle que hace algunos años, en el mover aquel de ese movimiento apostólico y profético, no sé si usted vivió ese tiempo, si ya estaba en la iglesia,
Pero hermano, habían congregaciones en Bogotá, en Centroamérica y en las colonias latinas en los Estados Unidos que hacían fila, literalmente fila, para comprar aceites de diferentes colores. Y cambiaron a Cristo por un aceite de colores. Y entonces ahora no era Cristo el sanador, sino el aceite de determinado color. No, pastor, entienda, es que el aceite de tal color es para la economía, el de tal color es para la salud, el de tal color es para la restauración de hogares. Eso está igual de la forma en que muchos manejan dizque el voto. Como Jesucristo no les pudo sanar, entonces haga un voto y a través del voto se le quita la enfermedad. Entonces no pudo recuperar su esposa, no sé, por amargura, por mal genio, por lo que sea, entonces haga un voto que el voto le devuelve la esposa. Hermano, hay tantos reemplazos del Señor Jesucristo. La palabra anticristo no significa solamente contra Cristo, no. La palabra anticristo significa en vez de Cristo. ¿Y cuántos predicadores, cuántos ministros del evangelio están parados hoy en una tarima, haciéndose más importantes que el Señor? Hermano, dolorosamente muchos. Y mucha es la iglesia que sencillamente, aunque el ministro, el pastor, el predicador no se los pida, empiezan a creerle solo a él y a nadie más. Lo idealizan y cambian a Cristo por lo que diga la persona. Y si no, ¿por qué en el mundo entero se han dado cosas tan terribles como que un grupo de personas le creen a un predicador que les dice, Dios nos llama? Mire, el problema de que la iglesia ignore que el Espíritu de Dios está tanto en usted como en mí, el Espíritu de Dios está en ti. Y nada que sea por fuera de la Biblia lo debes creer. Nada. Pero la ignorancia de esto ha hecho durante mucho tiempo, en todas las épocas de la historia de la iglesia, que un grupo de personas empiece a creerle a alguien que habla bonito, que dice, anoche, póngale cuidado a esto, anoche estaba reflexionando en el Señor, en la madrugada estaba orando y Dios vino a mí y me habló. Y me reveló esto y esto y esto. Vaya, búsquelo a la Biblia, no está. Entonces, cuando yo estaba llegando a la vida cristiana, cuando decidí ir a una iglesia cristiana, me puse a investigar. En ese tiempo no había internet, no. 23 años atrás no había teléfono celular. O si lo había, no lo había en Colombia. Si había internet, no, el servicio no estaba en Colombia. Y lo hice a través de libros, a través de otros documentos. Y empecé a darme cuenta, hermano, que la iglesia cristiana tenía una historia tan triste, donde se contaban de personajes que tomaron un grupo de personas y empezaron a enseñarles lo que ellos creían que le tenían que enseñar. Y les enseñaron que nadie más tenía la verdad sino ellos, que no podían escuchar a nadie más. Porque cuando el predicador le advierte a la iglesia de los peligros de las herejías, muy bien, no escuche un hereje. Usted ya sabe que el que predica por fuera de la verdad de la Biblia, apostasía y herejía le está enseñando, no lo escuche. Pero la situación está en que empezó a decirles, yo soy el único que tengo el Espíritu de Dios. Y no fue uno, fueron muchos predicadores. Luego les dijo, mire, sus hijos son mis hijos, yo necesito que yo voy a escoger algunos de sus jóvenes, me los mandan a trabajar para él no hacer nada. Sus hijas son mis hijas, me manda fulana, las puso a hacer oficio, a hacer de comer para ellos. Luego dijo, sus esposas son mis esposas, y empezó a dormir con una cada noche, con una diferente. ¿Y sabe qué decía esa iglesia cristiana? O sea, ese grupo disque de cristianos, ¿sabe qué decían ellos? Amén, 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 profeta, amén. Ellos fueron los que un día recibieron de su pastor, de su profeta, la noticia de que el Señor los necesitaba. Y entonces los encerró y les dio a beber veneno porque necesitaban ir al encuentro del Señor. Ese era el día del Señor. Oiga, ¿y dónde quedó Cristo? ¿Y dónde quedó la Biblia? ¿Dónde quedó la palabra? Fue quitado el fundamento que no se puede quitar y fue puesto un hombre allí a decirles,
Esta es la nueva verdad. Nunca crea eso. No hay ninguna verdad por fuera de la verdad de Dios. No hay ninguna verdad por fuera de la Biblia. ¿Tiene eso claro? Lo que usted no pueda comprobar por la Biblia, no lo crea. Hay cosas muy bonitas, pero ¿dónde están? Si están en la Biblia, usted dice, amén, Señor, es tu palabra. Pero si no se la pueden mostrar o le quieren hacer creer cosas que la Biblia no dice, no, perdóneme. Hay que huir, porque la iglesia vivió demasiado tiempo engañada en pensamientos de hombre que se pusieron como fundamento en vez de Cristo. Te repito, anticristo también significa en vez de Cristo, en lugar de Cristo. Y ministros que están diciendo, yo y nadie más, le quitaron el lugar a Cristo y ahora son ellos. Hay que tener cuidado con eso. Entonces dice Hechos de los Apóstoles, Hechos. En el capítulo número 4, Hechos capítulo 4, versículo 8, léalo conmigo, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra vez ese versículo 12. Y en ningún otro. ¿Sí nota lo severa que es la palabra cuando se refiere al Señor Jesucristo? ¿Sí? El fundamento puesto. Oiga, ningún otro es ese fundamento. Un fundamento que no puede ser quitado por nadie. Luego dice, yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y mire lo que dice este versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ah, hermano, le digo una cosa. El velo que se me cayó a mí, porque aunque a mí me daba pereza ir a misa, mi papá nos obligaba a ir a misa, pero entonces él se iba hasta adelante y yo le decía, ¿me puedo quedar aquí afuera porque me da calor? Y él me decía, sí. Y yo entraba por esta puerta y salía por la otra. Y me iba para una tienda así como a lo diagonal de la iglesia esta, a leer revistas de Condorito, a leer revistas de Tarzán. Y ahí me quedaba. Y cuando yo veía que hacían poner de pie, entonces yo me iba para allá y terminaba, estuviste en misa. Pero le digo que cuando me empezaron a hablar del evangelio, me volví católico practicante. No, entonces yo me enojaba y decía no y defendía una cosa que yo no conocía y que olvídese y que no y que no. Pues la curiosidad de lo que me hablaban, yo dije, me voy a preparar, voy a leer la Biblia y me voy a preparar para defender la religión mía. Y entre más leía, oiga, más me decepcionaba de la tal religión. Y este es uno de los textos que a mí me cayó, me tumbó el estandarte, porque entonces yo repetía lo que escuchaba. No, María es corredentora con Jesús. Y me dice este texto, no hay otro nombre, ninguno. ¿Sabe qué significa? Oiga, póngale cuidado. Esa palabra ningún, versículo 12, y en ningún otro, esa palabra ningún, lo averiguo qué significa la palabra tomada del griego. Esa palabra ningún, 3762, ¿sabe qué significa? Significa ni siquiera uno. Oiga, y más completo, hombre, mujer o cosa, no.
ni siquiera uno. Ah, porque es que entonces los santos, claro, es que eso es allá como una familia. Entonces usted le pide al santo, el santo le pasa la onda a María y María va y le dice al Señor Jesús. Y entonces al final el importante no es Jesús, sino el santo de mi devoción o una de las 11,000 vírgenes. Hermano, cuando se me cayó eso, en serio que me dolió. Me dolió. En serio que cuando yo le iba a dar martillo a una figura así de una virgen una de las 11,000, no me acuerdo cuál era. Uy, qué susto, hermano, como que iba a hacer un sacrilegio. En serio. Ni siquiera uno, hombre, mujer o cosa. Es decir, nadie, ninguno, nada. Ay, hermano. Pero sigue diciendo allí el versículo número 12, dice así, y en ningún otro, esa palabra otro tendrá sentido, otro, en ningún otro, ni siquiera uno. Otro significa de otra manera, es decir, diferente. No hay nadie diferente a Cristo que pueda darle la salvación a otro de otra manera, y es que ese es el problema. Cuando usted se pone a analizar las doctrinas de error, entonces empiezan a inventarse otras maneras o de llegar al Padre o de adquirir la salvación. Otras maneras. Aquí dice otro, de otra manera, es decir, diferente. No, no hay. No. Por favor, que si a usted le dicen que es que tiene que volver a la raíz, a las raíces del cristianismo, vámonos para el judaísmo, vámonos a aprender todas esas fiestas porque si no, no seremos salvos. Vamos a aprender hebreo porque si no, no seremos salvos. No. Está bien que el Señor, nuestro Padre Celestial, usó al pueblo de Israel para introducir su palabra en la tierra. Sí, eso es innegable. De ellos viene la palabra. Ellos la manejaron las profecías y todo lo demás. Pero la salvación no es de los judíos, viene a través de los judíos, pero la salvación es Cristo. Aunque ellos lo desmientan, aunque ellos lo desvirtúen, la salvación se llama Jesucristo el Señor. Entonces, dice, porque, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no existe otro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa palabra salvación, porque en ningún otro hay salvación. Salvos y salvación no significa lo mismo, por eso quise mostrarle esto. Salvación 49:91, porque en ningún otro hay salvación. No existe otra manera, no existe ni siquiera uno, ni hombre ni mujer, que pueda darte lo que el Señor te da. Salvación 49:91 dice, rescate o seguridad. ¿En quién tienes seguridad? ¿En el dinero? ¿En el empleo? ¿En un hombre? ¿En una mujer? No. Escuche, no voy a dejar de repetirle esto. Por eso hay cristianos que llamándose cristianos y teniendo mucho tiempo en el cristianismo, manejan, hermano, unos desequilibrios emocionales terribles. Ellos no tienen seguridad porque su fundamento no es Cristo. Eso suena ofensivo para personas que dicen, ¿cómo que no? Yo le sirvo al Señor, yo soy sincero, me arrepentí de todo y hoy no peco y hoy es el Señor. No, porque si lo conociéramos, tendríamos en él salvación. Y la palabra salvación significa seguridad. Cuando usted se siente seguro, no le produce temor nada. No le preocupa que vaya a aguantar hambre. ¿Sabe por qué? Porque usted crea la palabra que dice, si yo alimento a los pajarillos que no trabajan, ahora no se va a quedar en la casa sin trabajar. Porque también para ellos dice el Señor, el que no quiera trabajar, que mantenga en ayuno hasta que el Señor lo levante. Entonces, mire eso, salvación, rescate o seguridad, física o moral. Hermano, en serio, si usted conoce a algún cristiano, si usted mismo es un cristiano o una cristiana que tiene desestabilidad emocional, usted necesita conocer al fundamento de su vida, de su salvación. Tiene que entrar en la seguridad que solo los hijos de Dios, que estamos conociendo al Padre,
que estamos conociendo al Señor Jesús y entendiendo la obra maravillosa que Él ya hizo en la cruz del Calvario, entonces podemos estar tranquilos. Que se va a caer esto, que se caiga, nos vamos para el cielo. Que es que va a explotar, no, que explote, no hay problema. Más rápido estamos en la eternidad con el Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando el alma cuando el espíritu no da testimonio, porque el alma es un alma llena de reclamos, porque no ha perdonado. Hombre, el alma sabe que no va a poder ser salva, por eso se llena de nervios, de ansiedad, de angustia, de desesperación, porque el espíritu mismo le da testimonio a esa alma que sin haber perdonado, Dios no la perdona. Entonces por eso se preocupa, se llena de temor, pánico, depresión, ansiedad. Un cristiano, imagínese. A veces esto no es un tema muy agradable, iglesia, pero es un tema que hay que hablarlo. Escúcheme, usted tiene que entender, comprender a la luz de la palabra, que si los pastores que se suicidaron hubieran conocido a Cristo, el fundamento de sus vidas hubiera sido Cristo, ellos ni hubieran padecido tanto tiempo de depresión, ni se hubieran quitado la vida. No. Pero precisamente porque se nos ha enseñado un cristianismo que es más una religión. Venga, haga lo que el pastor le dice, no lo ponen a estudiar, no. Le predican hoy de una cosa, mañana de otra, hoy le dan una parábola, mañana le dan otra y le dicen cosas que lo emocionan un ratico, pero sale al otro día a vivir la misma situación. Y el hogar cada vez peor. ¿Y qué pasó? Llegaste con tu matrimonio mal, pero 2 años después ya no tienes matrimonio, ya te separaste. ¿De qué te sirvió ir a la iglesia cristiana? No, es que el diablo. No, señor. No es mentira. Satanás jamás podrá ser más poderoso que mi Dios, que mi Señor Jesucristo. Jamás. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces, la palabra salvación significa rescate o seguridad, física o moral. Salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad, dar. Nosotros recibimos eso. Amén. Entonces, medite, hermano, la necesidad de reconocer. Reconozcamos. Tal vez no nos enseñaron en la magnitud adecuada quién es Cristo, qué hizo por mí, cuánto entregó por mí, qué ganó para mí. Tal vez me haga falta conocerlo mejor. Entonces, le repito, le reitero, aquí todo es gratis, no se preocupe. Usted se acerca con una memoria, usted da su número telefónico y que le llenen ese WhatsApp de estudio. Todo lo que tenga que ver con el conocimiento de Dios, usted lo dice, usted va a la plataforma de servicio cuando termine, todo lo que tenga que ver con el conocimiento de Dios. Al menos le mandan 5 estudios, al menos. Conociendo a Dios en profundidad, conociendo más a Dios, creciendo en el conocimiento de Dios, el resultado de la obra de Cristo en la cruz, conociendo a Dios como mi Padre. Hermano, ¿y sabe qué? La vida le cambia a uno. A usted y a mí nos cambia la vida. Porque ahora sabemos que estamos sentados sobre el fundamento de todo y de todos. Que no tengo por qué tener temor, porque el que venció al diablo y a los demonios ahora es mi Señor, me cuida, me guarda, cuida mis noches, no tengo por qué trasnocharme, no tengo por qué desvelarme. Él me cuida, me dio de su Santo Espíritu para que viva conmigo, para que ande conmigo, para que me ayude. Eso es. Entonces, dice ese versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Ya sabe lo que significa salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Esas son palabras que no tienen ningún otro significado. Debajo del cielo. Cielo como morada de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dar, entregar, dado a los hombres en que podamos tener al alcance, podamos ser salvos. Y esa palabra salvos es la 4982. Salvación es 4991, pero salvos es 4982. Mire cómo cambia la situación. Aunque está hablando de lo mismo, dice salvar, es decir, librar o proteger. En la salvación, Él te libertó, Él te dio salud, Él te salvó de la condenación. Ahora
siendo salvos, te protege, te rodea para que no vas a perder todos esos derechos que Cristo adquirió para ti. Entonces medita en un texto que te di anoche. Póngale cuidado. Romanos, capítulo número 5. Para que lo conecte con esto que estamos viendo. Es que entre más seguridad tengamos usted y yo de que como hijos de Dios podemos estar tranquilos, vamos a esforzarnos, sí. Vamos a ser formados, sí. ¿El Señor nos quiere perfectos? Sí. Hermano, pero vamos en la seguridad que nadie más tiene, en la seguridad de los hijos de Dios. Romanos 5, 10 dice así. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice de esta manera. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La palabra salvos, le repito, significa salvar, es decir, librar o proteger. ¿Por qué un cristiano le tiene que tener miedo al diablo o a los demonios? Porque no sabe que la vida de Dios está en él y esa vida lo hace protegido, amurallado, blindado contra la obra del diablo. ¿No lo sabe? Entonces por eso anda por allí diciendo, no, el ataque del diablo, no, es que la lucha, no, es que muy duro, no. Porque nadie le presentó a Cristo como debe ser. Nadie le dijo que su fundamento es todopoderoso, que si está en Él, que si estamos en Cristo, podemos vivir, dormir tranquilos, hermano. Esa palabra salvo, entonces recuerde, significa salvar, es decir, librar o proteger. ¿Y sabe qué dice más? Literalmente o figurativamente, como lo quiera, es lo mismo, como lo quiera. Si lo quiere figurado, hágale, pero si lo quiere literal, también. Importante, hermano, que entendamos eso. Todos los días tenemos que ser salvos. Todos los días tenemos que estar protegidos de las acechanzas del enemigo. Y si usted conoce quién es usted y quién es su Señor, aquel que lo salvó, que lo justificó con su sangre, usted vive tranquilo, haciendo lo bueno. Óigame, tratando siempre de agradar al Padre. Sí, pero vive tranquilo. Ahora, mire, vamos a pasar a un libro que para mí, el evangelista Juan, el apóstol, tiene un grado impresionante de entendimiento con relación a lo que es la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Tal vez en los otros 3 evangelios usted no pueda encontrar esta claridad que tiene Juan. El evangelio, Juan capítulo 3, versículo número 36. Juan capítulo 3, versículo 36, dice la palabra del Señor. Oiga, póngale atención a esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí entonces volvemos a preguntarnos, ¿y qué de aquellas religiones que dicen, no es tanto creer en Jesús si usted no guarda el sábado, porque el santo sábado, otros que dicen, no es tanto creer en Jesús, sino no comer cerdo, porque si usted come cerdo se condena. Otros que dicen, no es tanto creer en Jesús, sino creer en el profeta, un hombre, un ser humano. No es tanto, sí, pero no. Y desmienten a Cristo. No, Señor. Léalo de nuevo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Levante su mano, la más fuerte, y diga conmigo, yo tengo vida eterna porque tengo a Jesucristo, mi fundamento. No, otra vez. Yo tengo vida eterna porque tengo a Jesucristo, mi fundamento. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que cree no es solamente el que lo dice. El que cree es aquel que está tratando todos los días de vivir de acuerdo a los mandamientos muy pequeños que el Señor Jesucristo nos enseña. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, medite, por favor. Meditemos porque yo alguna vez que leí ese texto, pensé inmediatamente en esas personas que dicen, ¿cuál Cristo? No, mi María, por ejemplo, ¿no? Los marianos. No. Como cristianos
cristianos evangélicos llamados panderetos, aleluya, podemos rehusar creer en Cristo. ¿Cuándo? Cuando un mandamiento nos incomoda. Y denle con lo mismo. Sí, hermano, pues ¿yo qué hago? Y tengo que ponerle el ejemplo más cercano que usted tiene. La Biblia dice, óigame, mujeres, sujétese a su marido, respételo. Cuando una mujer dice, no, él no se lo merece, ¿sabe qué? No puedo. No puedo porque él es de ciertas características y no me permite ni respetarlo ni sujetármele a él. Él es bruto, él no sabe lo que dice. Y donde yo me le sujete, ay no, me voy por un hueco. Esa persona rehúsa creer en Cristo porque no hace lo que Cristo le dice. El hombre que dice, yo sé que primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice que yo tengo que amar y honrar a esa mujer de tal manera, cuidarla y tratarla con un cuidado como la niña que nunca dejará de ser, pero yo no puedo, porque es que mi mujer, ay, pastor, usted viera, mejor dicho, eso llega a un ladrón y lo pone a barrer, ay, Dios mío, eso es terrible. Pastor, a mí me gustaría ser suave con ella, pero uy, no, la amargura que ella maneja es de un nivel impresionante. Rehúsa creer en el Señor. Y el cristiano, óigame, el cristiano llega a creer que está justificado, que porque tiene un pretexto para no obedecer, que le dé, pastor, que al que me pida le dé, pastor, por favor, con tanto engañador por ahí, ¿yo qué le voy a dar? No, pastor, es que yo tengo discernimiento. Tal vez, pastor, ore al Señor porque usted como que no tiene discernimiento. Ese rehúsa creer en Cristo. Y nos parece que como que el único que rehúsa creer en Cristo es el que dice, no, olvídese, ¿cuál Cristo? No, no. Entre nosotros los cristianos practicamos estas cosas, que Dios nos guarde a usted y a mí. Y nos estamos corrigiendo, ¿o no? Nos estamos corrigiendo, porque el que rehúsa creer en Cristo desobedece su palabra y empieza a poner pretextos y argumentos. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué si vamos a la misma iglesia? ¿Por qué si leemos la misma Biblia? Unos más bendecidos que otros, unos más prosperados que otros, unos con mejor salud que otros. Mire a ver, el problema no es de Dios. Dios ya estableció su ley y puso a su Hijo, lo entregó por todos nosotros. ¿Y sabe qué dice Romanos capítulo 8? Que con Cristo nos entregó todas las cosas, que no me hace falta nada. Pues a mí, yo no sé a usted. ¿A usted tampoco le hace falta nada? ¿Con Cristo está completo o no? Allí mismo en Juan, capítulo 5, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Versículo 11 y versículo 12. Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, póngale cuidado, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Quiero que usted considere muy seriamente que el Señor Jesucristo violó el día de reposo. Para que nadie le venga a decir, hermano, que el fundamento es el día sábado, el guardar el santo sábado, por encima de lo que Dios hizo y de lo que el Señor Jesucristo enseñó. No, no, hermano. El día sábado era la tipología de Cristo. Un día no me podrá dar reposo a mí. Al menos yo nunca podré descansar en cierto día. Yo reposo, descanso en Cristo Jesús. Sobre todo, escúcheme, sobre todo que yo llegué a la vida cristiana con 36 años y medio, con unas depresiones impresionantes, con unas iras impresionantes, con una amargura. Yo hasta el día de hoy no conozco a nadie con la amargura que yo tenía. Y he tratado bastantes personas. ¿Y sabe quién me dio reposo? ¿Sabe quién me hizo descansar? Jesucristo. Cuando yo leí allá en
en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Quiero decirle esto como testimonio, ya que el Señor me lo permite decir, porque no le cuento tantas cosas porque el Señor no me las permite. Óigame, estaba yendo a la iglesia, era el tercer mes, estaba yendo a la congregación y un día tenía una ansiedad tan impresionante. Recuerdo que aquí el hueco de la boca del estómago me palpitaba durísimo. Estaba en una situación de depresión nerviosa y de ansiedad horroroso. De tal manera que me brincaba de una manera que me ponía la mano y me hacía así. Me senté en una silla de mimbre que quería mucho en ese tiempo y pues de todo eso me deshice. Y yo le dije en voz alta al Señor: Señor, tu palabra dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo necesito ese descanso, Señor. Y yo recuerdo que yo sentí como que me aplicaron agua fría en la cabeza y empezó a recorrer todo mi cuerpo esa agua fría. Y por primera vez en toda mi vida, escúcheme, porque yo crecí con la ansiedad de saber que venía la noche. Yo crecí, hermano, empecé a darme cuenta que era un ser vivo y empecé a sentir la ansiedad y el temor de que llegara la noche, porque en la noche me tenía que acostar a dormir y yo dormido me orinaba en la cama y me levantaban a juete. Entonces esa ansiedad yo la venía sintiendo desde que me conocía. Y con 36 años y medio, ya casi con 37, le digo yo al Señor eso y viene y me baja por el cuerpo una frescura, hermano, una tranquilidad. No, hermano. No, yo le dije: Señor, dígame qué tengo que hacer, pero yo de usted no me suelto. Me solucionó el problema así, hermano, así. Y que alguien me venga a decir que es que el día de reposo, que es que usted tiene que descansar, que porque es el sábado el que le va a traer reposo y tranquilidad. Cuando yo leo en la Biblia que Él dice: yo soy Señor del día de reposo. Cuando Él dice: ya no tienes que guardar nada. Él es el fundamento, hermano. Nunca se le olvide eso, por favor. Porque el día que uno se le olvida, empieza a tomar otras cosas como fundamento. Tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano, porque yo conocí una iglesia que le tenía más fe al aceite que al Señor Jesús. Conocí una iglesia que tenía más fe en el ayuno que en el Señor Jesús. Y no con esto le estoy diciendo que no se pueda ungir la iglesia. Y no con eso le estoy diciendo que no se pueda ayunar, que se debe de ayunar, claro que sí. Pero ponerle la fe a otro o a otra cosa por fuera del Señor Jesucristo, qué pena. No, es lo más cerrado que puede haber. Y por eso es que usted puede haber llegado a conocer cristianos, hermanos, que se funden en ayuno, pero igual de mentirosos, fornicarios, ladrones, llenos de ira, llenos de depresión, de amargura, que usan el ayuno para pedirle al Señor: Señor, córtalo, Señor, a su enemigo. No, hermano, es muy importante tener esto claro. Amén. Hechos capítulo 10. Vaya conmigo a Hechos capítulo número 10. Nos tiene que quedar muy claro quién es el fundamento. Y todavía nos queda una semana para hablar de esto. Hechos, el capítulo número 10, versículo 42. Vámonos directamente al versículo número 42. Dice la palabra del Señor: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Como usted no está entendiendo de quién se está hablando, devuélvase por favor. 37, 10:37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cómo nos ungió Dios a toda la iglesia? ¿Con qué? ¿Con quién? Otra vez. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? A usted también. Lo ungió con el Espíritu Santo. Y con poder, a usted también. A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Usted también debería estar haciendo eso. Todos nosotros deberíamos estar haciendo eso. A los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el mundo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios había puesto por juez de vivos y muertos. Será tan fundamento el Señor Jesús que tiene el encargo de juzgar a los vivos y a los muertos. Nadie más tiene derecho a juzgar, nadie más tiene derecho a señalar, solo Jesucristo. Nosotros juzgamos los actos, los hechos, pero la persona solamente el Señor Jesús la puede juzgar. ¿Usted está entendiendo eso? No le quite el lugar a Cristo cuando alguno de nosotros empieza a juzgar a una persona, a decir, ese es un tal por cual, hablando de la persona, le quitó el lugar a Cristo porque Cristo es el juez, nadie más. Pero cuando usted y yo, con la autoridad que el Señor nos ha dado, juzgamos los hechos, las cosas y decimos, eso que está diciendo es mentira según la Biblia. Nosotros no le estamos llamando mentiroso a la persona. Estamos diciendo y comprobando por la palabra lo que está diciendo es mentira, porque la Biblia dice, qué bien, puedes juzgar los hechos, pero no le quitemos el lugar al Señor Jesucristo. Muchas personas, muchos ministros empiezan a decir, esa tal por cual, ese tal por cual, porque a ellos les parece que está predicando una herejía o lo que sea, esa loca, ese hijo del diablo, hablando de otro cristiano, hermano. No, él es el que ha recibido, Jesucristo es el que ha recibido la autoridad para juzgar a vivos. ¿Y a quién? Otra vez. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Nadie más, óigame, puede perdonar pecados. Otra vez, nadie más puede perdonar pecados. Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Dele la gloria al Señor. Oiga, déjeme que lo prepare para la semana, para la tercera semana, para la cuarta semana de este mes, que es el mes del fundamento. Jesucristo es el fundamento. Vaya conmigo a Filipenses capítulo número 2 y le voy a dejar voluntariamente, si usted lo quiere hacer, una tarea. Y la tarea es que, por favor, usted lea Filipenses capítulo número 2, desde el versículo número 1 al versículo número 11. Y que si tiene la concordancia Strong, empiece a sacar el significado de las palabras pues menos conocidas que usted ve allí. Porque aquí está plasmado el por qué el Señor Jesucristo es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie más puede ser llamado así. ¿Por qué? Aunque a Adán le entregó la autoridad a Satanás y a los demonios, la autoridad sobre toda la creación, sí. ¿Por qué el Señor Jesucristo hoy es llamado cabeza de todo principado y de toda potestad? De tal manera que ya Satanás no es el jefe de los demonios. Ahora Jesucristo es jefe de principados, de potestades, del mismo Satanás. Pues ahí le dejo eso. Entonces, si usted lo quiere estudiar, para que la semana que viene estudiemos un poquito, algo que a nosotros nos hace provecho, ¿sabe por qué? Porque seguimos afianzándonos en la verdad de la palabra. Y recuerde, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. No por otra religión, no por creer, no por hacer, no.